y la paciencia heredan promesas. Amén. La mayoría de las personas, cuando iniciamos un proceso de aprendizaje, lo iniciamos por imitación, en cualquier cosa. La mayoría de las veces lo que hacemos es imitando algo. Hay personas que vienen a la iglesia y que hay que aplaudir y aplauden, no entienden muy bien cómo, pero ahí están, ¿no? Alguien que, que juega fútbol, pues ve que hay que dar una patada a la pelota y pues le dan como le da que a él o el otro, ¿no? Poco a poco vamos entendiendo las cosas. Entonces, no se trata solamente de ser imitadores sin entender, sino que sepamos qué fue lo que aquellas personas hicieron que hizo la diferencia en sus vidas dentro del reino de Dios para que pudieran heredar promesas. También la Biblia está llena de promesas y dentro de las promesas que Dios tiene para su pueblo, para nosotros, para ti y para mí en esta noche, es que tú y yo podamos ser pescadores de hombres. Amén. Hoy Dios quiere que tú sepas que hay una promesa para cada uno de nosotros, para ti en lo particular, para mí, que Dios quiere que alcancemos a ser pescadores de hombres. Amén. Que podamos alcanzar a llevar a personas a que tengan una relación personal con Dios. ¿Sí? Cada uno de nosotros. Y Dios va a ir poniendo ese sentir en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces quiero hablar un poco. La verdad es que eh, creo que los grandes hombres de la fe, los grandes hombres en la Biblia que hablan, en los que se habla de la fe de ellos, es como para invertir varios servicios, varias reuniones, varias predicaciones hablando de una sola persona. Entonces es difícil poder explotar al máximo todo lo que se tiene de ellos, pero hay algunas cosas que son este, eh, más sobresalientes que otras. Entonces hoy quiero hablar de un personaje que todos conocemos, pero que tiene muchas enseñanzas para nosotros del Nuevo Testamento, y que era pescador, y que tenía una suegra, y que la suegra estaba enferma. ¿De quién es? Ándele, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, si tenía suegra, ¿qué tenía que tener también? Pues esposa. Amén. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que la esposa de Pedro andaba con Pedro ahí en todas las actividades cristianas o no? ¿Piensan que sí o piensan que no? ¿Sí? La Biblia dice que sí o dice que no. ¿No dice? ¿Están seguros que no dice? ¿Sí andaba la esposa de Pedro con Pedro o no? ¿No? A ver, ¿qué está la cosa? A ver. ¿Quiénes dicen que no? Alcen la mano. ¿Quiénes dicen que no? A ver, alcen la mano. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. ¿Cuántos dicen que sí? No, 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 ya no se vale. Ya dijo que no, entonces ya no. ¿Cuántos dicen que sí? A ver, que sí andaba Pedro con su esposa. Sí. Y los demás son abstenciones. ¿Cuántos dicen yo? Pues yo ni sé ni si sí ni si no. A ver, aleluya. Ahí está la hermana. Gloria a Dios. ¿Qué creen, hermanos? Que Pedro sí andaba con su esposa. A ver, vamos a leer. Me parece que es Primera de Corintios capítulo 9. A ver, déjenme encontrarla ahí. Sí, el versículo 5. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 5. ¿Ok? Primera de Corintios. A ver. Bueno, téngala ahí. Escúchala ahí. Téngala ahí la cita, ¿ok? Primera de Corintios 9, 5. Ahora, vámonos a Juan capítulo 1, versículo 41 y 42. Vamos primero a ese. Juan 1, 41 y 42. ¿Eh? Y después leemos acá. Juan 1, 41
y 42. Dice la Biblia que eh, los discípulos de Juan estaban siguiendo a Juan y de repente pasó el Señor Jesucristo. Y cuando se pasó el Señor Jesucristo, entonces algunos de sus discípulos empezaron a seguir al Señor Jesús, ¿verdad? Usted lo puede leer un poquito arriba de ese versículo 41. A ver si vámonos por ahí del 30 y a ver. Recuerde Juan, 1 Corintios 9:5. Vamos a Juan, capítulo 1, versículo eh, dice 35, dice, al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Mirando a Jesús que andaba por ahí, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Ok? Entonces, Cefas quiere decir Pedro. Cuando el Señor empezó su ministerio, Juan el Bautista dijo, hey, él es el Cordero de Dios. Y sus discípulos que andaban con Juan se fueron con él y estuvieron con él toda esa tarde. Bueno, ¿qué pasó? ¿A dónde van? Dice, pues ¿dónde moras? Vamos contigo. Estuvieron con él. Amén. Y después de que estuvieron con él, algo pasó en sus vidas que uno de ellos, que se llamaba Andrés, dijo, hemos encontrado, ¿a quién? Al Mesías. Entonces se fue y fue con su hermano. Llega con su hermano, que se llama Simón, se llamaba Simón, y el Señor lo ve y le dice, tú eres Simón, pero ya no te vas a llamar Simón, ahora te vas a llamar Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora vamos a 1 Corintios 9:5. Entonces el apóstol Pablo está hablando de los derechos que tiene un apóstol, ¿no? Y cuando está hablando de los derechos de un apóstol, dice, a ver, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y, y Cefas, ¿eh? Entonces, ¿andaba o no andaba la esposa de Pedro con Pedro? Amén. Ah, exactamente, pues, pero andaba con él. Yo me imagino que cuando el Señor lo llamó a Pedro, y es lo que vamos a leer ahorita, lo primero que hizo Pedro fue, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿No tengo yo derecho a hacer lo mismo que hacen ellos? ¿No tengo yo derecho a lo mismo que están teniendo ellos? ¿No puedo yo también hacerlo? O sea, la pregunta no es, ¿y ellos tendrán mujeres? No. Una hermana por mujer. ¿Y qué? ¿Y Pedro? ¿Amén? Cuando viajan, cuando están metidos en la obra de Dios, cuando están caminando en el Señor. O sea, estoy diciendo que no andaba solo, sí, hermana.
Bueno, la verdad no puedo decir por qué lo saca a él, pero finalmente la pregunta es, hay otros hermanos que están teniendo su relación, incluso los hermanos del Señor Jesús y también Pedro, incluso Pedro, no tanto que lo esté sacando, sino que lo está incluyendo, ¿no? Como Pedro, por ejemplo, ¿no? Ahora, la Biblia dice que sí, Pedro sí era casado, la Biblia dice que sí, que tenía su suegra. O sea, entonces, es muy seguro, vamos a leer ahora en el Evangelio según San Lucas, sí, los otros también, los que estaban casados, tenían con sus esposas y andaban con ellos, y eso es lo que nosotros creemos en el ministerio, que una persona tiene que estar casada y tiene que andar con su esposa, amén. Si eres casado, pues andas con tu esposa. Es que ya llegué, mujer, ya me voy. Regreso, no. ¿A dónde vas? Pues voy a evangelizar yo solito, no. Vámonos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 5. ¿Ok? Pedro sí tenía a su mujer y sí andaba con él en la obra de Dios. ¿Está claro eso? Pedro o Cefas, es igual. Este, no era pero Pablo ya había enviudado, Pablo ya estaba viviendo otra situación y por eso él está diciendo ahí, como que no nos traten a nosotros diferentes a todos los demás, ¿no? Esa era la idea. Y específicamente incluye que Pedro andaba con su costilla. Amén. Y es perfectamente normal. Todo eso además va totalmente encadenado con lo que es el mensaje del Evangelio y las demandas. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea y es necesario que ¿qué pasó? Sea esposo de una sola mujer, ¿no? O sea, no puede decir, no, hay que, tiene que tener nada. Y con que no tenga mujer, no. Entonces, todo esto se alinea de esa forma, ¿no? Entonces, el tema es que Pedro, vamos a ver aquí la historia. Lucas capítulo 5. Dice así, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, perdón, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron la tierra, a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Le siguieron. Aleluya. Ayúdeme a orar para que Dios nos esté ayudando. Padre, queremos tu ayuda, queremos tu auxilio, queremos tu gobierno sobre nuestras vidas en este momento. Habla a través de mis palabras y que cada oreja, cada oído, Señor, pueda recibir la voz de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces, el primer punto, o el punto de partida de lo que queremos hablar de que Pedro es alguien que tenemos que imitar, ¿no? En cuanto a su fe, es que precisamente
se requiere, si nosotros vamos a caminar en el reino de Dios y vamos a imitar su fe o vamos a querer alcanzar las metas en el Señor, se requiere de nuestra parte que haya una rendición total a Dios. Necesitamos rendirnos completamente, completa y totalmente nuestra vida al Señor. O sea, no es posible, eh, no se puede dar que nosotros queramos ser siervos del Señor o servidor o pescadores de hombres o que ganemos almas dentro de su reino si nosotros no hemos tomado una decisión de rendirnos totalmente al Señor Jesucristo. Amén. Ahora, para rendirnos totalmente al Señor Jesucristo, se requiere una convicción profunda de pecado en nuestras vidas. Amén. Si nosotros no estamos conviccionados de pecado en nuestras vidas, de tal manera que estemos perfectamente conscientes que la causa de nuestra ruina o de la condición en la que nos podemos encontrar sin Dios es el pecado, si no llegamos a esa conclusión, jamás vamos nosotros a poder rendirnos al Señor Jesucristo de forma total. ¿Me explico? ¿Sí? Aquí dice eso, aquí en esta lectura dice eso. Dice que el Señor estaba enseñando a las multitudes. Y mientras él estaba enseñando a las multitudes, llegó a las orillas de un mar, ahí en Genezaret. Y cuando estaba ahí, entonces la gente estaba detrás de él y él miró dos barcas. ¿Ok? Entonces él le dijo al dueño de una de las barcas: oye, ¿me prestas tantito tu barca? ¿La puedes separar para que yo pueda desde ahí? Yo entiendo que es más fácil hablar con el mar atrás que con el mar enfrente. Entonces le dijo: déjame, ¿me la prestas? Y desde ahí él continuó hablando y enseñándole a todo mundo las instrucciones que él quería darles, ¿no? El mensaje que él quería darles, un mensaje, no sé, de conocer, de arrepentirse, de vivir una vida recta. No sé, no nos dice exactamente cuál fue el mensaje que estaba diciendo ahí el Señor. Lo cierto es que la gente estaba ahí y él se fue a la barca y desde la barca empezó a compartir la palabra. Después de que termina de compartir la palabra, entonces él se acerca a Pedro, que era el dueño de la barca, ¿no? Porque ellos dos, esas dos barcas que estaban en la orilla, habían descendido para lavar sus redes, ¿no? Normalmente el agua de mar tiene ciertas sustancias que echa a perder las redes, entonces después de que las usan para estar pescando, las tienen que lavar con agua dulce para que no estén, para que no se les pudran rápido, ¿no? Entonces ellos estaban haciendo eso y mientras ellos estaban haciendo eso, el Señor le dijo: préstame tu barca, ¿no? Y desde ahí, dice, enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahora, estamos hablando de que Simón, a estas alturas, según los historiadores y la gente que conoce, no era un muchachito. ¿Ven? Ya era un hombre hecho y derecho, ya sabía, su oficio era la pesca, ¿verdad? Él no estaba intentando, pues voy a ver si pesco hoy, a ver si funciona. No, no, no. Él sabía cómo se lleva a cabo la pesca. Entonces, normalmente los pescadores con experiencia saben que la mejor hora del día para pescar es en las noches. Es en las noches porque cuando se avientan las redes, los peces, como no hay luz, no ven las redes y pueden entrar en ellas y ser atrapados. Pero cuando es de día, entonces los peces ven las sombras de las redes y salen corriendo, ¿no? Entonces, pues el Señor estuvo ahí, estuvo compartiendo la palabra de Dios
La gente estuvo escuchando y entre las gentes que estuvieron escuchando estaba Pedro. ¿Ok? Y el Señor le dice a Pedro, ¿sabes qué? Avienta las redes. Y respondiéndole Simón, en el versículo 5 dice, maestro, ¿qué dice? Maestro, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. Ahí ya empieza a notarse que unos días antes, como leímos hace ratito, unos días antes, cuando empezó el ministerio, el Señor Jesucristo, Juan dijo, Él es el Cordero de Dios, y Pedro lo conoció, pero no se convirtió en su seguidor en ese momento. ¿Me estás oyendo? Él lo vio nada más y le dijo a su hermano, Él es el Mesías, vente, lo hemos encontrado. A estas alturas tenemos que saber que Juan el Bautista era un hombre que estaba dando un mensaje de libertad, un mensaje de esperanza, de que era el momento donde iba a venir el libertador del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba viviendo bajo la bota o bajo el yugo de los romanos. Entonces, cuando un pueblo está sometido a otro pueblo, normalmente hay gente que está inconforme, y Pedro era una de esas personas inconformes. Amén. Entonces, cuando Andrés se encuentra con el Señor y dice, ya encontramos al Mesías, encontramos al Cristo, va a verlo a Pedro, y Pedro dice, pero el Señor lo ve y le dice, tú vas a ser llamado Cefas, que quiere decir roca, que quiere decir piedra. Amén. Entonces, como que Pedro lo vio y dijo, sí, cómo no. Pero no intentó más. Cuando lo encuentra por segunda vez, lo encuentra en ese lago de Genesaret y compartiendo la palabra. Y después de que le prestó la barca, el Señor termina su sermón, se baja y le dice, métete mar adentro y echa las redes. Entonces Pedro, reconociendo que era alguien que tenía un conocimiento de la palabra, reconociendo que era el maestro, reconociéndole así, dice, maestro, toda la noche hemos echado las redes y no hemos pescado nada. O sea, mi experiencia me dice que si en la noche no pude pescar nada, ahorita en la mañana, pues menos. Pero porque tú lo dices, ¿no? En tu palabra, confiando en lo que tú estás diciendo, lo voy a hacer. Entonces, sigue adelante, dice que habiéndolo hecho, se metieron mar adentro, aventaron las redes, se llenaron de peces. Yo creo que fue sorprendido Pedro. Dice que las redes los peces eran tantos que las redes se rompían. ¿Amén? Entonces les hicieron un grito a los de la otra barca. ¿Se acuerdan que eran dos barcas? Le hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Así que Pedro le dijo al Señor Jesucristo, maestro, ¿no? Muchas personas tienen un concepto del Señor Jesucristo como una persona, como un iluminado, como un gran hombre de Dios, como un profeta. De hecho, les pregunta más adelante, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dice, no, pues tú eres un profeta, eres Juan, eres Elías, eres Jeremías, eres algún profeta así. Y entonces le dice, Pedro, ¿y tú? ¿Qué piensas? ¿Y ustedes qué piensan? Y Pedro le contesta, tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, Pedro hasta ese momento entendía que Jesucristo era alguien que conocía las Escrituras, que conocía la palabra de Dios, que tenía una cierta autoridad espiritual. ¿Ok? Eso pasa muchas veces. Y eso suele pasar muchas veces a lo largo de la vida de nosotros como cristianos. Hay mucha gente que se acerca a la iglesia, que viene y cree el mensaje del Evangelio, pero su concepto del Señor Jesucristo no es el concepto de el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo, la autoridad máxima en esta tierra. Simplemente se piensa que es un maestro que conoce las Escrituras. Entonces dice, porque tú eres un maestro que conoce las Escrituras, porque tú lo dices, vamos a echar las redes. Y cuando las echan, se llenan de peces. ¡Wow!
Entonces, después de que se llenan de peces, llegan a la orilla. Y cuando llegan a la orilla, dice Simón Pedro, viendo esto, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pero lo interesante es que ya no le dice: apártate de mí, maestro. Le dice: apártate de mí, Señor. Esa transición de maestro a Señor, de unas cuantas horas, no es otra cosa nada más que una obra sobrenatural del Espíritu de Dios trabajando en el corazón de Pedro. De que él es el maestro, a decir: no, él es el Señor. Él tiene toda autoridad. Amén. Y después dice: Señor, como tú eres la autoridad, no te me acerques porque soy un hombre pecador. Amén. No, no merezco, no tengo los méritos, no merezco, no hay nada que yo pueda hacer acercándome a ti, que eres un ser santo, perfecto. Amén. Ese es el detalle. Si nosotros vamos a acercarnos al Señor y pensamos que, bueno, pues es cierto, pues la palabra de Dios dice, pero finalmente la palabra la escribieron los hombres y esto y lo otro. Y Jesús, pues yo no sé si sea a lo mejor sí conoce, pero hasta que no lleguemos a un encuentro con el Espíritu de Dios que nos revele quién es el Señor Jesucristo y quiénes somos nosotros, no vamos a rendirnos al Señor. ¿Sí me oye? No nos rendimos. Porque no es el Señor de señores y porque no somos los grandes pecadores. Entonces, ¿cómo rendir nuestra vida a alguien que no tiene esa dimensión de santidad y de poder para poder salvar, para poder restaurar, para poder renovar, para hacer de mi vida algo diferente? No es Él. Entonces, como Él no es, yo no puedo rendirme a Él. Además, yo no soy tan pecador. Yo no soy más pecador que cualquier otro de los pecadores, pero yo no soy tanto. Entonces, mientras no caiga a esa condición en mi mente y en mi corazón de que soy un pecador y no puedo, no merezco ni siquiera estar en la iglesia, ni siquiera acercarme al Señor, no vamos a poder ser llamados para ser pescadores de hombres. ¿Estamos aquí? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Pedro estaba impactado, Pedro estaba tocado por el Señor. La cantidad de peces, el milagro que él había visto. O sea, yo quiero pensar que Pedro había pescado toda su vida ahí, ¿no? Que Pedro era una persona que se la sabía de todas y que sabía que era imposible que pudiera echar las redes y que en ese momento, después de una noche entera de no agarrar a nada, ahora estaba teniendo una pesca que ni dos barcas completas podían sacar la cantidad de peces. Dijo: eso es algo extraordinario, eso es algo que no merezco. Amén. Apártate, Señor. Soy un hombre pecador. Entonces, dice la Biblia que el Señor le dijo: no temas, Simón. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Ahí es donde inició. Ese es el proceso donde nosotros tenemos que iniciar para imitar a aquellos que por la fe heredan promesas. Si nosotros si tú estás en esta noche, en este lugar, y nunca te has dado cuenta de la indignidad que hay en ti, de lo pecador, y has visto el pecado no como el hombre lo ve, sino como Dios lo ve. Nosotros vemos el pecado muchas veces minimizado, ¿no? Ay, es una debilidad. El pecado, bueno, pues es es mi detalle. Todo mundo, no. Pero cuando tú ves el pecado como Dios lo ve, cuando tú ves que es un criminal, que es un asesino, que te destruye, que te corrompe, que te convierte en un guiñapo,
y que te roba la vida eterna, y que te roba la comunión con Dios, y que te roba la utilidad para la cual fuiste creado. Cuando lo ves así, entonces tienes que caer de rodillas delante del Señor y decirle: Señor, aléjate, soy un pecador. Y cuando se está en esa condición, solamente cuando se llega a esa convicción de pecado, entonces el Señor nos dice: no temas. Es exactamente el momento, es exactamente la condición, es exactamente la situación que se puede dar para que yo empiece a hacer de ti una nueva vasija, una vasija de honra. Amén. Hasta ahorita has sido una vasija de deshonra. Has sido utilizado para usos viles, pero Dios puede utilizarte para usos honrosos. ¿Estamos aquí, hermano? No hay otra forma. Nadie que quiera caminar en los caminos de Dios, nadie que quiera avanzar, nadie que quiera terminar la vida, como ahorita vamos a verlo, amando al Señor con todo nuestro corazón, no puede terminar la vida así si no ha empezado un día reconociéndose a sí mismo como alguien pecador. Cuando nos reconocemos como alguien pecador, es cuando nuestra vida empieza a ser moldeable por el Señor. Es cuando Él empieza a darnos la forma que queremos, que Dios quiere y que nosotros necesitamos. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos han reconocido así pecadores? ¿Cuántos han dicho: Señor, no, hombre, yo estoy perfectamente fuera de? Pero gracias a Dios por Jesucristo, así dice en Efesios, ¿no? Estábamos muertos en nuestros pecados, muertos en nuestros delitos. Pero gracias a Dios que con su gran amor con que nos amó estando muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Así que la invitación es: síganme y van a ser pescadores de hombres. Y entonces dejándolo, ¿qué? Todo. Esa es la otra cosa. Nosotros no podemos ser seguidores del Señor si tenemos cosas que no queremos soltar. Si queremos cosas que son todavía para nosotros más valiosas o igual de valiosas que vivir una vida en comunión con el Señor Jesucristo. Si no lo soltamos, no vamos a poder avanzar. Dejándolo todo, tiene que haber una rendición total. Amén. Cuando hay esa rendición, Dios empieza a transformar esa vida. Ahora dice el proceso que se inicia después de esa decisión se inicia un proceso que va a durar ¿eh? toda la vida, toda la vida. Nosotros no, con el simple hecho de reconocer nuestra condición pecaminosa delante del Señor, no hemos logrado nada. No hemos sido transformados para poder ser vasijas de honra todavía. Apenas es la arcilla que se hizo blandita. Amén. Apenas somos la vasija que se echó a perder y la vuelve a amasar el alfarero. ¿Sí me explico? Pero todavía no tenemos forma de vasija. ¿Cuántos están aquí? Ahí va a empezar el proceso, dice en Efesios, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, que se empieza un proceso de enseñanza en nuestras vidas. Podemos empezar desde el versículo 17 y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.
Esos son como vivíamos antes y como viven los gentiles, los que no conocen a Dios. Amén. Eh, Dice que se tiene el entendimiento entenebrecido y en la mente hay pura vanidad. ¿Estás aquí? ¿Alguien puede decir amén? Así estábamos. ¿Sí? No, hombre, yo quiero esto, aquello, no, la vanidad. No, hombre. Y es que no, así tiene que ser, así asado. Con la mente en tinieblas. No había la luz de la verdad, no había la luz del evangelio. Amén. Perdiendo toda sensibilidad, amén, se ha entregado a la lascivia y se cometen con avidez toda clase de impurezas. Amén. Pero dice ahí adelantito el versículo de 20, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Así dice. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué más? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Así que cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, entonces vamos a empezar a ser enseñados conforme a la verdad que está en Jesucristo. ¿Me oyes? Así que el Señor llamó a Pedro y le dijo, vamos, síganme, síganme. Van a ser pescadores de hombres. Y en ese seguirlo, empiezan a ser enseñados, empiezan a ser instruidos para dejar de hacer lo que en el pasado hacían, siguiendo la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, viviendo en lascivias, viviendo en embriagueces, viviendo en todo tipo de cosas. Ahora caminamos en pos del Señor y Él empieza a enseñarnos una nueva forma de vivir. ¿Cuántos me están oyendo? Ahí se inició el proceso, gloria a Dios. Y en ese proceso que se inicia, entonces el Señor va a empezar a enseñarnos a vivir en la verdad de su palabra. Amén, gloria a Dios. Entonces hay 4 objetivos que tenemos que buscar. 1, 2, 3, 4. ¿Ya los vieron? Ok. No, no es cierto, ahí van. 4. Aleluya. Seguir al Señor va a implicar que tú y yo tengamos un conflicto con el diablo. Entonces tienes que saber que si tú vas siguiendo al Señor, que si tú decides caminar en pos de Él, va a haber alguien que se va a oponer. Ese que se va a oponer es nuestro adversario, el diablo. Nuestro adversario, dice primera de Pedro 5:8. ¿Primera de qué? De Pedro. ¿De qué? De Pedro. Pedro, el que fue guiado por el Señor, el que fue rescatado, el del que estamos hablando, escribe una epístola. Amén. Y cuando escribe esta epístola les dice a los que están caminando en la iglesia, les dice, miren muchachos, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces tenemos que entender que ya no vamos, ya no es simplemente decir, ay, pues ahora ya creo en el Señor y toda la vida va a ser color de rosa y no voy a tener ningún obstáculo y el diablo no va a maquinar ninguna forma para destruirme o para devorarme o para quitarme del paso para que ya no sea yo un instrumento que le arrebate almas al diablo. Surge un conflicto y lo tenemos que ir conociendo a la medida que vamos teniendo una relación con Dios. Síganme, lo siguieron y al seguirlo se van dando cuenta de que pues ahora las cosas empiezan no, me decía el otro día una persona, es que, hermano, ahorita que estamos ayunando, ¿qué cree que las cosas se me están poniendo más difíciles? Y está pasando esto otro. Entonces yo no sé por qué siempre me pasa así, que cuando más ayuno o más me acerco al Señor, más problemas hay. Y dije, no, pues es normal, es totalmente razonable, así tiene que pasar. Antes eras amigo del diablo, ahora ya es su enemigo. Lo importante es que las escaramuzas que él haga no te van a detener. No le tienes que creer, porque si te intimidas,
Entonces tú vas a dar pasos para atrás y en lugar de que tú resistas al diablo y huya de ti, él te va a ir derrotando. Entonces la idea es que nosotros, conscientes de eso, resistamos al diablo. Amén. Que estemos sobrios, que estemos alertas, que estemos atentos, que velemos. Amén. Para que nos demos cuenta. Una persona sobria es una persona que está atenta y que se da cuenta, amén, que quién está escondido detrás de esa declaración. Ay, ¿y ahora estás yendo a la iglesia? Ay, ¿eres aleluyo? Y uno dice, ay, no, yo nada más acompaño. Nada, 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 que, amén. Yo estoy yendo. Sí, cierto. Detrás de esas palabras de descalificación y de que te hacen sentir como que eres así como que, no sé, bobito, no sé. No, 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 no. ¿Y que vas mucho? Ay, ¿por qué tienes que ir tanto, tanto? Tanto es lo que hacía antes cuando me la pasaba en el pecado. Me la pasaba de viernes hasta sábado y todavía despertaba y qué óvole, que con dinero y sin dinero. ¿La verdad? Eso sí era tanto. Eso sí era tanto. Ahora nada más eso, es que fui el miércoles. Y luego también la planeación el jueves, el viernes y el sábado. ¿Qué va a ser de tu vida? Jesucristo es mi vida. Jesucristo es mi vida. Él es la vida. Él es el camino. En Él encontré. Amén. Pero si no descubrimos que el diablo está detrás de eso, entonces vamos a decir, ay, sí, es cierto, no, tienes mucha razón, yo creo que ya mejor yo, no. Hay un conflicto y hay que enfrentarlo. Lo primero que tenemos que saber es eso. Lo segundo es que necesitamos tener que Dios vaya inspirando en nosotros un corazón compasivo y misericordioso. O sea, una de las situaciones más terribles que hay en el mundo es ¿cómo se llama este? El espíritu de Caín. ¿Sí? O sea, el espíritu de Caín dice, yo vine delante de Dios, le presenté mi ofrenda y Dios no vio mi ofrenda, sino que vio la de mi hermano. Entonces, para acabar con esa situación, yo mato a mi hermano y si mato a mi hermano, pues ya no va a haber con quién me compare el Señor, entonces ya me va a tener que aceptar mis ofrendas. Entonces, no, el espíritu de Caín no ve que el mal está en él, sino ve que el mal está en el hermano. Entonces, nosotros hemos vivido durante toda nuestra vida sin Cristo pensando de esa misma manera. Entonces, cuando venimos a Cristo, no pensamos que la otra persona o aquel, no pensamos que nosotros, sino más bien le atribuimos a la otra persona o aquel, no, ¿por qué no nos dieron el trabajo? ¿No? Sí, pues porque aquel es el barbero. No, no, ¿por qué no saqué mejor calificación? Ay, pues claro, porque aquella persona. Y entonces, en lugar de decir, pues es que ni estudié. Cuando fui al examen, me preguntaron, ¿qué onda? ¿Cómo vienes? Ya sabes, decían mis compañeros, el que nada sabe, nada teme. Entonces, ¿cuál era el problema? Entonces, ay, y aquel sí pasó, ¿no? Sí pasó, ¿por qué? Pues porque le lleva su manzana al maestro, ¿no? No sé si lo capta, pero es oportuno. Entonces, la idea es que nosotros le echamos la culpa a otros y eso hace que nuestro corazón se endurezca y al final de cuentas no somos compasivos ni somos misericordiosos. Y el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro 3, 8 y 9, ¿por qué lo dirá Pedro? Pues porque lo vivió, porque lo aprendió. Porque tuvo que estar atento, porque se dio cuenta que el diablo estaba como el león rugiente y él dijo, ah, caray, yo pensé que ahora que estaba con el Señor, el diablo me iba a ver y iba a salir corriendo. No, 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 al contrario, se te va a poner más al tiro. Entonces tú tienes que estar sobrio. ¿Y de qué más? Dice, bueno, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición.
sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. O sea, el apóstol Pedro, en su trato, en su seguir al Señor, en el estar en esa comunión con Él, empezó a ser transformado de tal manera que en su corazón empezó a haber compasión. No es un proceso de la noche a la mañana, hermano. Amén. No es que tú ya vienes a la iglesia y entonces se acabó la corrupción. No, esa es una utopía, esa es una mentira. Ya soy presidente y se acabó la corrupción. No, que no se acaba la corrupción. No es por decreto, no es por nada, es una obra que Dios va haciendo en el corazón de nosotros en la medida que vamos siguiendo al Señor, que vamos teniendo comunión con Dios, que vamos buscándole en oración y leyendo su palabra y asistiendo a la iglesia y tratando al hermano que siempre hay un hermano que siempre quiere ser el primero en la clase y todo el mundo tiene que soportar. Y dice, bueno, que ya ni modo. Hasta que va entendiendo cuál es la obra de Dios. Porque así somos todos. Traemos algo echado a perder dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen a mí? Entonces Dios, Él va trabajando con nosotros y nos va conociendo. Amén. A ver, voy aquí a presentarme con ustedes y se presenta con ellos. Y una vez que se presenta con ellos, se presenta a medianoche y en medio del agua, caminando sobre el agua, ¿no? Y entonces todo el mundo lo empieza a ver y dice, ¡un fantasma! ¿Quién está ahí? ¡Oh, auxilio, socorro! ¿Quién es? Soy yo, les dice el Señor, soy yo. Amén. Entonces Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Aleluya. Pues ven, le dice el Señor. Y entonces Pedro se avienta y empieza a caminar sobre las aguas. Ah, sepan aquí cómo. Pero en eso los ojos del Señor, de Pedro se ponen en las olas y en el viento y se empieza a hundir. Y cuando se empieza a hundir un pescador, hermano, ¿qué haría un pescador si se hunde? Amén. Mínimo de muertito, ¿qué no? Ya que si no quieres aventarte un crawl, un pecho, una cosa de esas, mariposa, pues mínimo. No. Sálvame, Señor, me ahogo. ¿Sí me explicó? Porque él sabía que caminar sobre el agua no era algo que pues cualquiera pudiera hacer. Por eso a mí me gusta Pedro, porque eh, eh, nos enseña que muchas veces tú y yo avanzamos más por acierto y error que porque todo el tiempo sepamos qué onda con nuestras vidas. A veces nos equivocamos bien feote. Lo bueno que el Señor es misericordioso. Compasivos. Tenemos que tener compasión, tenemos que aprender a amarnos. El Señor le dijo a sus discípulos, antes de que vayan el mundo y prediquen y todo, el mundo tiene que saber que ustedes se aman unos a otros. Y esa es una obra que Dios tiene que hacer en nuestras vidas en la medida que hemos tenido una relación con Él. Después de esto, entonces sí, viene la carga, lo tercero, la carga por los perdidos. Amén. Entonces sí empezamos a ver a las personas y decimos, hijo, ¿qué puedo hacer por Él? Señor, ayúdanos. Señor, ayúdalos. ¿Qué puedo hacer? Si no está en la iglesia, esta persona se va a morir. Si no tiene una relación contigo, su vida va a ser un caos. Señor, haz algo. Señor, obra. Convicciónale, sacúdelo, haz algo. Estaba precisamente leyendo hoy. Lo más grave del ser humano es que la vida del hombre no termina aquí, hermano, no termina aquí. No, y no porque reencarnemos, sino porque un día vamos a resucitar. Y mientras eso pasa, nosotros vamos a estar delante del Señor. Y un día vamos a resucitar a resurrección de vida o a resurrección de condenación. ¿Me estás oyendo?
No es lo trascendente que pues yo viví aquí 80 años y me morí de una muerte muy fea. No. Y otro se murió de una muerte muy tranquila. No. Y dices, ¿a dónde vamos después de esa muerte, no? ¿A dónde vamos? Aleluya. Luego me viene en cada chiste de la mente que dice que no tengo que decirlos. Entonces, hay vida eterna. Las cosas no se acaban aquí, ya me morí, ya se acabó todo. No, vamos a enfrentar un día un juicio o varios juicios. Amén. Entonces la cosa no es nada más, pues es que ya se murió, ni modo. No, no, no. ¿Qué va a pasar con esta alma si no se arrepiente? ¿Qué va a pasar con esta persona? Empezamos a tener esa carga. Se tiene que tener esa carga. Si no se tiene esa carga, entonces, hermano, algo está distorsionado en mi relación con Dios. ¿Me estás oyendo? Tú no puedes decir que eres cristiano y no tienes la más mínima sensibilidad hacia una persona que está en necesidad espiritual. Y esto quiere decir no necesidad física, no necesidad económica, necesidad espiritual, que lo ves totalmente atado, totalmente sin rumbo, totalmente perdido, y tú no dices nada, no sientes nada, no puede ser. Amén. El Señor Jesucristo dice en la Biblia que se acercó a la ciudad de Jerusalén y volteó a verlos, a los habitantes, y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise tenerte como la gallina bajo sus alas, pero tú no quisiste? Amén. Que así sea para con nosotros. Yo le compartí a pero él no quiso, pero yo cuántas ganas le eché, cuántas veces le compartí, cuánto tiempo invertí. Amén, que eso sea lo que pase con nosotros. Si no está pasando eso, entonces no estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha rescatado, hermanos. Amén. Cuarto, lo último, requerimos encontrar en Dios y en su Espíritu Santo la fuerza, la energía viviente, la energía, perdón, vibrante, para poder servir al Señor. O sea, la capacidad o la habilidad para que nosotros sirvamos a Dios no está en nosotros mismos. No está en nuestra fidelidad, en nuestros grandes acometimientos, no, 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 aunque son súper importantes. Está en descubrir esa fortaleza en Dios. Yo espero que después de estos ayunos que hemos estado teniendo, quede en cada uno de nosotros de una manera bien radical y bien clara nuestra necesidad de orar y de buscar la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Vamos a leer ahí en Marcos 1. Marcos 1:32. Y el 32 en adelante. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallando le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Oye, mira, el Señor sanó a tantos enfermos. Oh, el Señor echó fuera a tantos demonios. Sí, eso fue en la noche. Y qué padre, gloria a Dios. Y luego a la mañana siguiente, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde anda? Ah, es que ni siquiera había salido a la luz del sol. Ahí estaba ya. ¿Dónde está el Señor? Decía Pedro. Pues aquí lo dejamos anoche, ¿que no? Sí, pues estuvo aquí. Después está orando. Ay, dijo, allí está la clave. Allí está la clave. Ahí está la fuente de su fuerza para poder echar fuera demonios.
ahí está en esa comunión que tiene con el Padre Celestial. ¿Sí me estás oyendo? Si tú y yo no descubrimos, no llegamos a descubrir, a palpar y a entender que no es porque seamos elocuentes o porque tengamos, vamos a hacer esto, sino porque tenemos una comunión con Dios y esa es la que nos da la fuerza y el poder para echar fuera un demonio o para sanar a una persona o darle unas palabras de aliento o llevarlos a que se arrepientan a Cristo. Eso es lo que se tiene que hacer para cuando nosotros venimos a rendirnos a los pies del Señor. Y después hay un chorro de historias más. Hay un chorro de pasajes más en la Biblia donde dice, el Señor les pregunta a sus discípulos tratando de hacer una prueba. Dice, bueno, y la gente, ¿quién dice que soy yo? A ver, ¿cómo andan ustedes? No, pues que tú eres un profeta, dice en Mateo 16. Y entonces él dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ah, bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Aleluya. Qué padre. Gloria a Dios. Quiere decir que Pedro había entendido que él era el Cristo y despuesito de eso, unos cuantos versículos más adelante, dice el Señor, y ¿saben qué? Pero desde ahora yo voy a estar padeciendo mucho, voy a ir y los principales sacerdotes me van a meter a la cárcel, van a golpearme, e incluso voy hasta morir. Y después de que pasa eso, pero no se preocupen, voy a resucitar. Entonces Pedro lo agarra aparte, Pedro tomando la parte, le empieza a decir, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Ah, si tú lees ahí la Biblia en el Evangelio capítulo 16 de Mateo, unos versículos le dice, no hombre, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia. No, Pedro se infla como un sapo. Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que antes aquí va a ser a todo. Ya estaba así. Entonces dice, pero yo voy a padecer. Y entonces después de que estaba así, Pedro caminaba así, ¿me entiendes? Cuando, no nada más así caminaba, sino cuando iba a entrar a un lugar, no podía entrar porque la cabeza lo tenía tampoco entraba. Entonces el Señor le dice, yo voy a padecer. Y Pedro luego con esa cabezota, no, Señor, que de ninguna manera, nada de esas cosas te acontece, que apártate, Satanás. Pones la mira en las cosas de los hombres, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Verdad que era un sub y baja la vida de Pedro? ¿Amén? Oh Señor, yo contigo voy a ir hasta a la cárcel. Bueno, que la cárcel, voy a ir hasta la muerte. No te preocupes, yo contigo voy a estar todo el tiempo. Pedro, Pedro, mañana antes de que el gallo haya cantado, tú me habrás, 2 veces, tú me habrás negado 3. No, Señor, estás equivocado. Esto sí, yo no. No, cantó el gallo y ya lo había negado. Amén. Y después de que lo negó, Pedro se sintió que Pedro, ni que nada, era nada, estaba destruido. ¿Estás aquí? Y el Señor lo vio. Vamos a terminar con esto. Juan 21. Hermano, que te sirva esto de consuelo y de alivio. Amén. La vida cristiana no todo el tiempo es así, con para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. No, de repente te avientas unas caídas que si no te arrepientes, si no nos arrepentimos, no la vamos a hacer. Pero si somos fieles, si nos aferramos, si permanecemos, Dios nos va a dar la victoria. Se equivocó. Pedro dijo, no, yo no contigo voy a ir hasta la muerte. Y una mujer le dijo, tú eres de los que andaban con él. Ya te dije que no, que sí, que no. Y cantó el gallo. Y dice la Biblia que cantó el gallo y entonces Pedro volteó a ver al Señor y el Señor lo vio y se cruzaron las miradas y no aguantó. Y se puso a llorar. No sirvo para esto. Vamos, de nuevo, a pescar peces. No sirvo para ser pescador de hombres. Vámonos, vámonos. Y cuando estaba pescando, cuando estaban cocinando los peces y estaba ahí Pedro, llegó el Señor. Mateo, Juan capítulo 21. ¿Lo has visto? ¿Lo has leído? Dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos.
Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas hasta donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y diciendo esto, añadió, sígueme. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. La meta por lo que el Señor nos ha llamado, la obra que Él quiere hacer en nosotros, después de que nos muestra nuestra condición de pecado y nos rendimos y le decimos, tú eres mi Señor. La meta es que le amemos, no que le sirvamos. Que le amemos. ¿Amas a Dios? Sí, Señor, sí te amo. Trabaja en mi obra. Sé un pescador. ¿De veras me amas? 3 veces lo negó el Señor, Pedro al Señor. 3 veces lo negó. Y el Señor le preguntó 3 veces, ¿me amas? Primero dijo, sí, Señor, sí, sí, sí te amo. La segunda, ¿me amas? Sí, Señor, sí, 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 sí te amo. Y la tercera, ¿me amas? Dice, Señor, o sea, tú lo sabes. Ya no es lo que yo diga, es lo que tú sabes. Tú sabes que te amo. Amén. Pues vamos a trabajar. El Señor no nos llama para hacer adornos en la iglesia. El Señor no nos llama solamente para hacer revelaciones, tener revelaciones así como de, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, toda la cabeza nos crece y punto, no. Él nos llama para servirle, apacentar sus ovejas, ser parte de su obra, ser parte de su reino. Necesitamos, necesitamos primeramente entender que estamos en un conflicto espiritual. Amén. Entender que el diablo está en serio contra nosotros, que nuestro corazón es un corazón no muy misericordioso ni muy compasivo. Necesitamos que Dios nos dé carga por el que no le conoce. Una carga de Dios, no una compasión humana, ¿no? Una, ¿cómo se dice? Ay, es que me dio compasión esta personita. Porque no, 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 no. Que sepamos que es Dios el que quiere hacer algo en esa persona y que somos los medios para que lo pueda lograr. Después de que tengamos esa compasión, vamos a decirle, Señor, necesito estar en comunión contigo. De ti viene la fuerza, de ti viene el poder, de ti viene la habilidad, la capacidad. No está en mí. Y cuando es eso, entonces el Señor nos va a decir, voy a ver si es cierto que me amas. Y nos va a probar. Y si fallamos, ¿qué crees? Dios no quiere que nos tiremos al bote de la basura. La idea de Pedro, de la vida de Pedro, del mensaje de Pedro fue precisamente que aunque hayamos cometido algunas veces esos errores tan chafas, Él no nos abandona y nos vuelve a decir, ¿estás dispuesto a seguir? Apacienta mis ovejas. Nuestro corazón es engañoso. Podemos pensar que sí amamos al Señor y a la mera hora nos amamos más a nosotros. Pásenle por favor los músicos aquí.